La independencia de México. La independencia fue importante por su carácter de lucha de clases de mestizos, indígenas y castas quienes luchaban por sus derechos reclamando libertad y autonomía en contra de los blancos tanto españoles como criollos. La lucha armada se desarrolló de manera desigual en las diferentes regiones de la Nueva España y con diferentes ritmos a lo largo de los 10 años que duró, observando al menos 4 etapas o fases. Las causas que fueron propias del país fue el nacionalismo por parte de criollos en México, los problemas económicos que sufría la corona española durante este periodo y la desigualdad social que afectaba a los habitantes. Durante este enfrentamiento hubo dos bandos, que eran los españoles, que estaba formado por la corona española, por Nueva España y por los realistas, y por otra parte estaban los mexicanos, que eran insurgentes o el ejército mexicano. La primera etapa dio inicio de 1810 a 1811, con el Grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810 hasta la muerte de don Miguel Hidalgo y Costilla el 30 de julio de 1811. En esta etapa destaca la participación de los criollos, el padre don Miguel Hidalgo y Costilla, los militares Ignacio Allende y Juan Aldama y los corregidores de don Miguel Domínguez y su esposa José Ortiz de Domínguez como iniciadores del movimiento armado. La participación de miles de personas de los estratos sociales más bajos fue decisiva en el desarrollo de la guerra. Miguel Hidalgo le imprimió un carácter social a la guerra a través de los decretos promulgados en la ciudad de Guadalajara en diciembre de 1810 y su periódico. La segunda etapa dio inicio en 1811 a 1815, de la muerte de Miguel Hidalgo hasta el fusilamiento de José María Morelos y Pavón el 22 de diciembre de 1815. A la muerte de los principales caudillos, la dirección del movimiento quedó a cargo del sacerdote José María Morelos y Pavón, quien junto con otros caudillos formó un ejército disciplinado militarmente e imprimió el carácter político al movimiento a partir de la organización de un congreso constituyente y la promulgación de la Constitución de Apatzingán en 1814, en la que se consiguió la soberanía de la nación, la división de poderes y la abolición de castas y el reparto de las riquezas, entre otras cosas. La derrota de los insurgentes fue producto de varios motivos: la llegada de refuerzos militares procedentes de España, el restablecimiento del absolutismo en España, el nombramiento de Calleja como virrey de Nueva España, el sometimiento de Morelos al Congreso y el cansancio y debilitamiento de las tropas insurgentes. La tercera etapa dio inicio en 1815 a 1821, del fusilamiento de José María Morelos y Pavón hasta inicios de 1821. Después del fusilamiento de Morelos, muchos insurgentes se disertaron, generando guerrillas aisladas que no representaron peligro para el gobierno novohispano. Mientras tanto, en España, el rey regresó al poder tras la derrota de Napoleón en 1815 y se inició una política de reconquista de las colonias americanas. Al mismo tiempo, Juan Ruiz de Apodaca, nuevo virrey en 1816, implementó una doble política. Por un lado, declaró la amnistía indulta para los insurgentes que quisieran dejar la guerra, y por otro lado inició una campaña militar persiguiendo ferozmente a los insurgentes. A pesar de ello, la lucha revolucionaria no acabó. En algunas partes del territorio se mantuvieron a brote de guerrilleros, principalmente las comandaban Vicente Guerrero en las montañas del sur, Guadalupe Victoria en Veracruz y Francisco Javier Mina en Bajío. La cuarta etapa dio inicio en 1821, desde la promulgación del Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821 hasta la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Hacia 1820, después de 10 años de guerra, la Nueva España se encontraba en crisis económica y la población estaba cansada. Mientras tanto, en España los liberales lograban el restablecimiento de la Constitución Liberal de Cádiz, obligando al rey Fernando VII a jurarla, con lo cual el gobierno recayó en la junta que convocó a las cortes, incluyendo a los representantes de las colonias americanas. En 1820 la junta proclamó una serie de decretos en contra del poder de la Iglesia: la supresión del fuero eclesiástico, la reducción de los diezmos, la abolición de las órdenes monásticas y la abrogación de la Inquisición. En la Nueva España, el virrey Apodaca y la Real Audiencia fueron obligados a jurar la Constitución Liberal de Cádiz y aplicar las medidas expresadas, situación que afectó a los intereses y privilegios de los grupos de poder como la Iglesia, los grandes comerciantes, los altos jefes del ejército y los terratenientes. En síntesis, podemos señalar que la independencia de México no se logró por la guerra,
sino que fue una consumación negociada entre los representantes de los grupos de poder y los caudillos revolucionarios. Así, mientras los ricos terratenientes, altos clero y militares conservaron sus privilegios, al pueblo solo le ofrecieron una independencia que no entendían, con leyes que les eran ajenas e incluso contrarias a sus intereses.